En este video analizaremos si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo una buena o una mala gestión de la pandemia en México. Sus simpatizantes aseguran que sí lo está haciendo bien, sus detractores afirman todo lo contrario. El mismo gobierno dice que logró domar la pandemia, sus opositores insisten en que la pandemia domó a México. ¿Cuál es la realidad? Quédate hasta el final porque analizaremos los resultados de diferentes variables en comparación con la OMS y con el mundo. Yo soy Nidia Ponce de León y detrás de la cámara David Cepeda Armengol. Somos notinómadas, viajeros en el acontecer político. Suscríbete al canal y dale me gusta al video, compártelo para que más personas conozcan esta información y comenta todo lo que quieras, que aquí nos gusta mucho el debate. ¿Falló la contención del virus en México por no cerrar fronteras? La OMS primero dijo que no era necesario cerrar fronteras, después dijo que sí, y finalmente la OMS Unión Europea dijo que en Europa solo sirvió para causar escasez, rapiña entre países y no para detener el virus. El caso de El Salvador es muy ilustrativo. Cerró fronteras el 12 de marzo, un día después de la declaración de pandemia y sin ningún contagio detectado. No dejó salir ni entrar a nadie. ¿Qué pasó? Que con todo cerrado el virus se detectó el 19 de marzo. México dijo que no cerraría fronteras, ya que eso no impediría la entrada del virus, pero sí generaría escasez. México entró tarde o temprano a las medidas de distanciamiento social. Casi todos los países del mundo iniciaron medidas de distanciamiento social a partir del 11 de marzo, después de la declaración de pandemia. México inició medidas de fase 2, 12 días después del inicio de la pandemia y 3 semanas después de su primer caso. A México se le adelantaron países de Europa, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Brasil y Chile, y todos lamentablemente se encuentran en peor situación epidémica que México. Por el contrario, México se adelantó en medidas a países asiáticos, a Rusia, a Panamá, Colombia y el Caribe, y a excepción de Rusia y México, los demás países aplanaron mejor su curva, incluso los que se infectaron antes que México. En conclusión, México inició el confinamiento durante los mismos días que el resto del mundo, es decir, que sí lo hizo a tiempo. Pero, ¿a qué se debe que algunos países aplanaron mejor la curva que otros? Continúa viendo el video porque te lo diremos más adelante. ¿Falló México en realizar pocas pruebas? Este es el tema más polémico de la estrategia de salud para el combate de la pandemia en México y aquí vamos a ver si es real o no que hacer más pruebas puede reducir la intensidad de la epidemia o los fallecimientos. Chile, Alemania, México y Dinamarca tienen una mortalidad entre 100 y 115 muertes por millón de habitantes. Dinamarca ha realizado 122,000 pruebas por cada millón de habitantes. Incluso está entre los 15 países que más pruebas han realizado en el mundo. Alemania ha realizado 52,000 pruebas por millón, Chile 37,000 y México tan solo 2,500 y su mortalidad es exactamente igual a la de Alemania, menor a la de Chile y similar a la de Dinamarca. Además, de los 10 países que realizaron más pruebas, solo Rusia, India y Turquía tienen mejores resultados que México. Japón realizó aproximadamente el mismo número de pruebas que México y su epidemia es abismalmente menor. Eso quiere decir que hay una pequeña probabilidad de que hacer más pruebas evite muertes, pero hay otra probabilidad mucho más grande de que los resultados no cambien y las pérdidas humanas sean las mismas que ahora, no solo en México, sino en el mundo. ¿Por qué entonces la OMS recomienda hacer muchas pruebas? No lo sabemos. ¿México logró aplanar la curva? Según la OMS, aplanar la curva no significa evitar la epidemia, sino retrasar el momento del pico y evitar la saturación de hospitales. Para saber si México logró hacerlo, compararemos con los países de la región que iniciaron el ciclo epidémico por las mismas fechas. México tiene una mortalidad de 105 personas por millón de habitantes. Brasil tuvo su primer caso 4 días antes que México. Inició medidas una semana antes, aunque no en todo el país, y su mortalidad es de 172 decesos por cada millón de personas. Ecuador tuvo su primer caso 2 días después que México, inició medidas una semana antes y tuvo saturación hospitalaria, desastre sanitario y casi 7,000 muertes sin identificar al 30 de abril, es decir, un mes antes que toda Latinoamérica llegara al pico de la epidemia y su mortalidad es de 205 personas por millón. Perú tuvo su primer caso el 6 de marzo, 7 días después que México.
inició medidas de distanciamiento social una semana antes y su mortalidad es de 166 personas por millón. La mortalidad de Chile es de 115 personas por millón de habitantes. Con estos datos vemos que México sí aplanó su curva respecto a estos países, ya que todos ellos tuvieron su primer caso después que México. Iniciaron medidas antes, pero todos tienen mayor mortalidad. Incluso si miramos hacia el mundo, vemos que México aplanó mejor la curva que Europa, que Estados Unidos, Canadá, entre otros países. Es decir, lo hizo mejor que algunas grandes economías, hasta ahora. En cambio, los resultados en Asia, Rusia, Colombia, Argentina y el Caribe, entre otros países, han sido mejores que en México, hasta ahora. México tiene un gran número de contagios y muertes por su gran concentración poblacional en ciudades como la Ciudad de México. De acuerdo al análisis de datos de contagios y muertes a nivel mundial, podemos decir que no. Si bien Sao Paulo, Nueva York y la Ciudad de México son las 3 ciudades más pobladas de América y de las más pobladas del mundo, hay ciudades con mayor concentración y una baja propagación epidémica. China tiene 3 de las 15 ciudades más pobladas del mundo, pero la epidemia no se dio en ellas y registró mortalidad de solo 3 personas por millón de habitantes. India, 2 de las 15 ciudades más pobladas. Su mayor epidemia tampoco fue en ellas y solo ha registrado 5 muertes por millón de habitantes. Japón tiene 2 de las 15 ciudades más pobladas y ha registrado hasta el momento 7 muertes por millón de habitantes. En cambio, México, con la 10ª ciudad más poblada, su capital, registra mortalidad de 105 personas por cada millón de habitantes. Brasil, con la 9ª ciudad más poblada, Sao Paulo, registra 172 muertes por millón y Estados Unidos, con la 8ª ciudad más poblada, Nueva York, registra 340 muertes por millón de habitantes. México logró realizar la reconversión hospitalaria y médica para evitar desbordamiento de hospitales. La ocupación hospitalaria de cuidados intensivos en Sao Paulo, en Brasil, ha llegado al 90%. La de Guayas, Ecuador, en todas sus modalidades rebasó la cantidad de pacientes que se podían atender. Los cuidados intensivos de Lima, en Perú, están saturados y el máximo representante de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva aseguró que ya se está haciendo una selección de pacientes graves. Ya no estamos recibiendo adultos mayores en UCIs, solo personas con mejor pronóstico. Esta es la frase que ha conmocionado y que la dice el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el doctor Jesús Valverde. La terapia intensiva en Santiago de Chile es del 90%, a pesar de que solo ha registrado poco más de 2,000 fallecimientos. En el Valle de México, la ocupación en terapia intensiva es del 68% y ha llegado hasta el 80%. Si tomamos en cuenta que los hospitales, tanto en Europa como en Estados Unidos, colapsaron y en América Latina están en el límite, podemos decir que México sí realizó correctamente la reconversión hospitalaria. Del proceso de reconversión hospitalaria. Nosotros dimos las disposiciones generales, hicimos una guía técnica muy cuidadosa sobre cuáles son los criterios para reconvertir un hospital. Uno de los criterios importantísimos es que haya hospitales COVID y hospitales no COVID. El 19 de marzo sesionó el Consejo de Salubridad General y quizá recordarán que uno de los 5 acuerdos de esa sesión fue un exhorto para que todas las autoridades estatales procedieran de manera inmediata a la reconversión de sus hospitales. Algunos estados están más avanzados que otros, algunos planes de reconversión son más elaborados que otros y estamos dando seguimiento para que se cumplan. Lo primero y más importante es identificar que la COVID-19 es una enfermedad que se convirtió en una pandemia. La enfermedad ocurrió en todo el mundo, no hay ningún país sin el virus. Sería ingenuo pensar que México hubiera podido evitar la epidemia. De los 14 países con más de 100 millones de habitantes, 5 lograron una muy baja mortalidad. Son países de Medio Oriente y Oceanía. 3 países en África aún no llegan al pico de su epidemia. 6 países han tenido la mayor cantidad de muertes en el mundo. 1 en Europa, 2 en Asia y 3 en América. Y uno de ellos es México. Evidentemente, ninguno de los países evitó la llegada del virus ni su propagación, y menos los más poblados, aunque a unos les fue mejor que a otros.
Pero los peores casos no estuvieron en los países más grandes, a excepción de Estados Unidos y Brasil, sino en Europa, con países entre 50 y 80 millones de habitantes. Así que si alguien todavía piensa que México podría haber sido un oasis en el desierto sin epidemia, es porque le falta información. La reapertura anticipada del país fue un error del gobierno de AMLO. La OPS advirtió sobre el peligro de reabrir la economía en pleno pico epidémico, no solo por el país, sino por todo el continente. Pero la realidad es que no hay una reapertura. En el nuevo plan de retorno a la normalidad, solo pueden operar algunas actividades esenciales y el confinamiento continúa. El nuevo sistema es un semáforo de 4 colores que se encuentra en rojo y que significa que las medidas de distanciamiento continúan. Incluso las gráficas de movilidad del país indican que este sigue detenido. ¿México pudo hacerlo mejor? Seguro que sí. ¿Como quién pudo hacerlo? Como Rusia, como los países orientales y los países oceánicos. Esos países con grandes poblaciones lograron controlar ya sea la transmisión comunitaria o las muertes, no la contención. Eso no fue posible en ningún lugar. ¿México lo hizo mejor que otros países? Por supuesto que sí. ¿Respecto a qué países lo hizo mejor? Respecto a los gigantes económicos occidentales, Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil y otros países más pequeños como Perú, Ecuador y Chile. ¿Cuál es el verdadero indicador que representa si un país lo hizo bien o mal? El principal indicador no es el número de contagios, ya que este está subestimado en todos los países, no solo en México. Y no porque los países le mientan a sus poblaciones, salvo sus excepciones, es porque en una epidemia nunca se han podido registrar todos los casos, siempre se hacen estimaciones con modelos matemáticos y años después se conocen las cifras en retrospectiva. Tampoco es el número absoluto de muertes, porque un país puede tener pocas muertes, pero también tener poca población, como es el caso de Chile, Ecuador o Perú. O peor aún, tener muchas muertes y poca población, como fue el caso de Europa. O tener muchas muertes y mucha población. Mucho menos es el número de pruebas realizadas. Ya vimos que México se encuentra en la misma situación de mortalidad que Alemania. ¿Quién realizó? Muchas más pruebas que México. El indicador más objetivo es la mortalidad, es decir, el número de muertes por millón de habitantes. ¿Qué pudo hacer mejor el gobierno de López Obrador? 1. Considerando que casi todos los países que lo hicieron mejor en México están en la región asiática y todos los países que lo hicieron peor que México están en Europa y en el mismo continente americano, mi análisis es que los sistemas de salud y controles epidémicos orientales son mucho más efectivos que los occidentales. México ha quedado en un intermedio, porque no ha tenido la catástrofe occidental, pero tampoco ha tenido el éxito oriental. Así que la tarea pendiente de la Secretaría de Salud y los gobiernos de México es dejar de replicar modelos europeos y estadounidenses. Incluso Brasil, Perú, Chile y Ecuador también deberían de hacerlo. 2. Respecto a qué hacer para evitar muertes aún teniendo mucha propagación del virus, definitivamente hay que ver los sistemas de salud orientales. Rusia y China son un ejemplo. La preparación de médicos es indispensable, ya que formar un médico lleva años y se necesitan varias generaciones. Imposible seguir dejando la formación de personal de la salud al sector privado, ni en países económicamente estables, ni en países tan desiguales como los de Latinoamérica y África, porque hoy podemos ver el resultado de ello. 3. La comunicación del Ejecutivo fue poco asertiva en diferentes ocasiones. No era necesario llamar a la población a salir, a abrazarse, besarse, hacer giras masivas, ni decir que México domó la pandemia, porque con tantas muertes evidentemente no fue así. 4. Otro punto crucial es la supervisión de hospitales. Se reportan falta de insumos y se dice que los pacientes graves solo se les trata con paracetamol, aunque el puente aéreo con China sí incluye una gran cantidad de medicamentos. Nosotros tenemos testimonios de personas que trabajan en el sector salud y que acusan a los directores de hospitales de guardar insumos y medicamentos. Otros testimonios indican que no llega nada y que ellos mismos compran sus insumos. Considero que debe supervisarse porque definitivamente no se puede trabajar pensando que ya no hay corrupción. Aún estamos a tiempo de corregir, esperemos que sí se haga.
¿Los medios de comunicación tienen alguna responsabilidad en los resultados de la epidemia? Por supuesto que sí, se tendría que hacer un recuento de todos los daños causados por la información falsa, alarmista y distorsionada. Llamaron a no seguir las medidas, llamaron a no acudir a hospitales, no reforzaron las medidas que repercutirían en un bien a la población. Muchos cumplieron con un total despropósito, ya sea por fobias o por intereses. ¿Los opositores, detractores y críticos del gobierno de AMLO tienen alguna responsabilidad en los resultados de esta epidemia? Por supuesto que sí, y también tendrían responsabilidad si los resultados hubieran sido mejores. ¿Por qué? 1. Desde 2009 que se tuvo la pandemia de influenza, los gobiernos debieron preparar al país en materia de salud. Se debió trabajar para cumplir los parámetros de la OMS para tener al menos 18 camas de hospital y 44 miembros del personal necesario por cada 10,000 habitantes. Hasta 2018, México solo contaba con 8 camas y 27 miembros de salud por cada 10,000 habitantes. Faltaban 70,000 elementos de salud. 2. Hay mucho negacionismo sobre temas de salud y educación. Se niega el abandono y la privatización, pero si eso no fuera real, tendríamos el número de médicos y especialistas necesarios y un sector salud mejor preparado en lugar de tener gobiernos estatales y expresidentes minimizando el IMSS. Sin el IMSS, incluso con sus malas condiciones actuales, la epidemia no se hubiera podido atender con la red de hospitales estatales y privados. 3. El individualismo, el protagonismo y la falta de unidad de algunos gobiernos estatales con el gobierno federal también jugó un papel importante. Es el momento de trabajar en equipo, lo que algunos demostraron no saber hacer. Se debe de sumar, no de dividir. 4. Haber hecho creer a algunos mexicanos que muchas de las cosas ocurridas durante la epidemia solo ocurrieron en México y no en todo el mundo. Por ejemplo, el subregistro de datos, la utilización del método Centinela, la interpretación de gráficas, entre muchas otras cosas. ¿Tú qué opinas? Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestro próximo video en el que analizaremos el manejo de la pandemia de influenza en 2009 y si el expresidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo una buena o una mala gestión de la misma. Dale me gusta a este video, compártelo y comenta lo que quieras.